Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos, hermanos. Es un gozo de verdad estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Es un gozo ver que muchos están atentos al inicio de la transmisión y que se aferran a obedecer el mandato de nuestro Señor de congregarnos regularmente. De esta manera, sí, de esta manera lo podemos hacer, de esta manera para ser obedientes a nuestras autoridades, no solo gubernamentales, sino también eclesiásticas, pero eso no impide, hermanos, que nosotros nos podamos de todas maneras aferrar y buscar la manera de cómo ser alimentados como iglesia por la palabra de Dios, como ese cuerpo al que pertenecemos todos, no necesariamente a una denominación, al nombre de una iglesia, sino al cuerpo de Cristo. Gracias a los que pacientemente, hermanos, han aguantado esta parte de nuestro estudio de Daniel, en los versículos 24 al 27. Pero déjeme decirle que esto es lo maravilloso de la predicación expositiva, donde vamos verso a verso estudiando todo el consejo de Dios, sin rehuir o esquivar algo, como bien decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo el consejo de Dios. Hermanos, no estudiamos la palabra de Dios verso a verso hasta que encontramos un texto difícil o de poca trascendencia para el predicador y me lo salto, ¿verdad? No, hermanos. Ni tampoco andamos saltando de escritura en escritura, no porque eso esté mal en sí, sino como decían antes, en otros tiempos, estudios y predicaciones al gusto del cliente, ¿verdad? O como ahora también podemos decir, al gusto del pastor y lo que él considera semana a semana le hace falta al miembro a la congregación en general. Y entonces, usted me entiende, se convierte la predicación de la palabra en una, como dicen coloquialmente, piedricación para ti, Juan, y si te salpico a ti, Pedro, pues si te alcanza también, ¿no es cierto? Ese es el riesgo que se corre, no porque sea mal estar predicando expositivamente de manera temática, pero muchas veces se corre el riesgo y pues la realidad de que un pastor está al pendiente de sus ovejas, ve las necesidades que en ese momento hay en su iglesia local, pues muchas veces se cae en eso, ¿verdad? Pero la bendición de la predicación expositiva es que tomamos un libro y lo terminamos de estudiar. Comenzamos y lo terminamos en su totalidad. Así que le felicito por su paciencia para conmigo primeramente, pero creo, hermanos amados, que Dios siempre tiene una palabra lista para nosotros, no importando el pasaje donde nos encontremos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos y discierne las intenciones del corazón, ¿no es cierto? Así que si usted cree esto, vamos a regresar a nuestro último estudio de Daniel, allí en Daniel 9, versículos 24 al 27, donde estamos estudiando 4 características de la profecía de Dios a Daniel, que te mostrarán la fidelidad absoluta de su palabra. 4 características de la profecía que Dios le da a Daniel ahí en nuestro pasaje, que te van a mostrar a ti hoy, creyente, la fidelidad absoluta de su palabra. Esa es la meta, que tú y yo, a través de este pasaje, podamos hoy encontrar y ser animados en que su palabra es fiel y absoluta. Así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que podamos terminar esta mañana este hermoso, hermoso pasaje y podamos ser animados, como sé que Dios quiere hacerlo esta mañana. Vamos a orar. Bendito Dios, Creador del universo, Padre eterno, Padre de nuestro Salvador, de nuestro Redentor Jesucristo. Venimos a ti esta mañana con la firme intención de escuchar tu voz, de adorarte, Señor, a través de que todo nuestro ser pueda dedicarte estos minutos a ti. Padre, como somos carne,
Y en esa carnalidad limitados, en esa carnalidad tendientes al pecado, a distraernos, venimos a pedir tu ayuda para que este tiempo, Señor, donde va a ser expuesta y explicada tu palabra, sea de enorme bendición, primeramente al comprender lo que tú quisiste decirle al autor original, comprenderlo claramente, Señor, y después aplicarlo a nuestras vidas, que nos hables, dónde quieres animarnos, en qué áreas, a través de lo que el pasaje explica. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos. Y ayuda a este vaso, Señor, indigno, que solamente por la gracia de Dios está aquí parado, a explicar correctamente, de manera clara y sencilla, a fin de que mis hermanos puedan entender. Te pedimos juntos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces estamos viendo 4 características. Ya vimos en primer lugar el tiempo, las personas y el lugar de la profecía. Daniel, capítulo 9, versículo 24, en la primera parte, en la primera frase, donde dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, estas 70 semanas cortadas por Dios son específicas y determinadas por el Dios de Israel sobre el pueblo y la ciudad de Daniel. Dijimos que en total, al hacer cuentas, son 490 años a lo que se refiere el ángel cuando está hablando a Daniel. Y veíamos, hermanos, que Dios responde esa oración, ¿lo recuerda? Dios responde esa oración de manera específica, ya que si usted ve, lo que Daniel pide es la restauración ¿de qué? De Jerusalén, la cual llamó tu ciudad, de su santuario asolado, versículo 17 del capítulo 9, y de tu pueblo. Eso es lo que está pidiendo Daniel, y eso es lo que le responde Dios. Hace 8 días vimos el segundo punto o segunda característica de la profecía de Daniel, que es los propósitos de la profecía. Esto lo vimos en la segunda parte del capítulo 24, donde dice: para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 6 propósitos. 3 propósitos en forma negativa, 3 en forma positiva. 3, hermanos, cumplidos en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, pero de forma negativa, porque el pueblo al que vino el Mesías Salvador, como respuesta a las promesas de todo el Antiguo Testamento, lo rechazó. No solo lo rechazó, sino lo condenó y lo mandó matar. Y 3 en forma positiva, lo recuerda, porque esas 3 están por cumplirse tanto para nosotros los creyentes gentiles de otras naciones y para su pueblo. ¿Dónde? En la segunda venida. Y comenzamos a ver la tercera característica de la visión de Daniel. Vimos que esta característica es el cumplimiento perfecto de la profecía. Y vimos el versículo 25, que dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y vimos, hermanos, cómo esto nos llevó desde el mandato de Artajerjes allá en Nehemías capítulo 1 y 2 hasta la entrada triunfal de nuestro Señor como Mesías príncipe, de manera perfecta, en el tiempo perfecto de Dios, como Dios le está diciendo a Daniel, hermanos, y en donde se cumplen las primeras 69 semanas, o decíamos 483 años, o aún para ver la exactitud de la palabra de Dios, 173,880 días. La entrada triunfal de nuestro Señor como Mesías. Vimos, hermanos, cómo esto nos llevó, pues, que aquí comienzan, o desde un poquito antes, pero aquí más puntualmente, diferencias de interpretación.
y por lo tanto de fechas y acontecimientos. Y dijimos que este no es el foro, ¿verdad? ¿Se acuerda? Para debatir, por amor a nuestros hermanos, visitantes, personas que van a escuchar esta predicación en algún momento, y que con gusto, si alguien tiene otra postura escatológica de este texto de Daniel, lo podemos platicar como genuinos cristianos en otros foros. Podemos hacer una llamada en donde las personas pueden hablar entre ellas, como nos indicó el Señor Jesucristo. Toma parte a tu hermano y dile. Peligro de hoy en día, hermanos, es que como ahorita la mayoría de las iglesias se está congregando a través de los medios, de estos medios de transmisión, creemos y orando juntos como iglesia que el enemigo está aprovechando todo esto. El mundo está saboreándose la guerra que hay como así lo demuestra, como así se da testimonio que hay entre los propios evangélicos. Así que nosotros no vamos a caer en eso, hermano. Nosotros vamos a explicar la palabra de Dios, el pasaje en el que nos encontramos. Y escuchen, hermanos, si hay alguien que por alguna situación de tanta información hoy en día tiene otra interpretación de estos textos, está en nuestros teléfonos, pónganse en contacto con nosotros y de manera más profunda, yéndonos al idioma original, haciendo una exégesis más profunda que nos llevaría tiempo y que me gustaría hacer, pero estamos en un domingo, en un culto de adoración, con gusto lo platicamos. Y le puedo asegurar que la palabra de Dios va a permanecer fiel. Y la interpretación correcta nos va a llevar a una aplicación correcta. Entonces, si usted notó hasta aquí, versículo 25, falta una semana, hermano. Nos falta la semana 70 o los restantes 7 años para que la profecía se pueda cumplir en su totalidad. ¿Está de acuerdo? Y déjeme decirle que debido al entendimiento de esta última semana, el cristianismo en el mundo tiene posturas y creencias diferentes los unos a los otros. Se puede coincidir en todas las demás doctrinas, que es lo que nos pasa con hermanos, he dicho, son hombres de Dios, y que en sus iglesias tienen una postura escatológica. Esto es, ya dijimos qué significa escatológico, el estudio de los últimos días, diferente a otros hermanos que escuchamos, usted y yo, como le decía, pero que en respecto al estudio de los últimos días tienen una postura diferente a nosotros. Eso hace que los denunciemos, que a la luz de lo que nosotros interpretamos vamos a denunciarles, decirles herejes. No, hermanos, les amamos. Y hemos sido bendecidos a través de ellos. Y este tema, este tipo de postura, solo lo tendríamos que platicar en su momento de persona a persona. Eso es lo que nosotros creemos aquí en esta iglesia. Pero hay básicamente 4 posturas para los que anotan. 4 posturas en cuanto al milenio. ¿Qué significa milenio? Palabra en latín que significa mille, que significa 1000 y que bíblicamente señala la frase griega Gilia ete y que aparece 6 veces en Apocalipsis 20. Un capítulo también controversial, aparentemente. En primer lugar, hermanos, están los postmilenialistas. Esto que voy a citar es de un libro que acabo de adquirir que se llama Las Profecías de Cristo, del pastor John MacArthur. Le voy a pedir a mi hijo que vaya por él, está aquí en el mueble Josué, para que se los enseñe, pero escuchen cómo el pastor MacArthur aquí nos ayuda de manera resumida a entender estas 4 posturas. Ya dije entonces, postmilenialistas. El prefijo post se refiere a la segunda venida de Cristo después del milenio. Y desde este punto de vista se refiere al reino de la era de la iglesia. El prefijo a, en amilenialismo, indica que no hay ningún reino en la tierra antes o después de la segunda venida de Cristo. Entonces, post refiere un reino milenial después de la segunda venida,
amilenialismo, no hay ningún reino en la tierra antes o después de la segunda venida, no hay reino milenial. Y el prefijo pre, que es el premilenialismo histórico y premilenialismo futurista, premilenialismo futurista. Mucha atención con esto. O sea, hay dos corrientes del premilenialismo, pero ambos indican que hay un periodo milenial, esto es de 1000 años en la tierra, que está precedido por la segunda venida de Cristo. Esto es antes de la segunda venida de nuestro Señor. El postmilenialismo enseña que el reino de Dios está avanzando actualmente con un triunfo creciente en el mundo a través de la predicación del Evangelio y en el ministerio de la iglesia, hermanos. ¿Pero usted ve eso ahorita? ¿Que el reino de Dios está avanzando actualmente con un futuro creciente? Los postmilenialistas piensan que sí, que aunque estamos con esta pandemia, Dios utiliza este tipo de cosas y el reino va creciendo. Ellos dicen, Cristo gobierna ahora desde el cielo en esta edad de oro de longitud indeterminada y regresará a la tierra por eso un regreso postmilenial. A la iglesia, esto es a nosotros, se le considera la Israel espiritual. Al haber heredado las promesas hechas a Abraham y David, que fueron abrogadas por Israel a causa de su desobediencia nacional. Entonces el postmilenialismo enseña que nosotros somos la Israel espiritual debido a que la Israel nacional, que había recibido promesas a Abraham, a David, rechazaron. Y al rechazar estas promesas, son para nosotros, y nosotros, la iglesia, somos esa Israel espiritual. Y creen también, hermanos, que cuando Cristo regrese al final del milenio, entonces el arrebatamiento, la segunda venida, la resurrección general y el juicio se llevará a cabo en secuencia rápida. Y finalmente pues llegará el estado eterno. Esto enseña el postmilenialismo. Si no llegó a tomar nota, después regrese el video y tome nota para que vea bien qué cree el postmilenialismo. Segunda postura escatológica. El amilenialismo enseña que la iglesia... Repito, el amilenialismo enseña que la iglesia es ahora el Israel espiritual. De igual manera que el postmilenialismo, que al haber heredado las promesas que Dios hizo a Abraham y David, y que Israel perdió a causa de su continua desobediencia. Creen que Cristo gobierna desde el cielo sobre este reino espiritual. Y la obra redentora de Cristo continúa en la tierra, pero sin el optimismo del postmilenialismo. O sea, los amilenialistas creen que, pues no, el reino no va creciendo. Al contrario, la humanidad se va decayendo más. Y todos los asuntos de la tierra se deteriorarán hasta que Cristo intervenga en su segunda venida. Entonces, el amilenialismo indica que esto va de mal en peor, pero que esto será interrumpido, parado, por inmediatamente en la segunda venida de Cristo, sin ningún evento más. Todos los acontecimientos de los últimos tiempos, por ejemplo, el arrebatamiento, la resurrección general y el juicio, ocurrirán en un tiempo corto, como preludio inmediato a la eternidad futura. O sea, estos eventos son en un tiempo corto e inmediatamente viene la eternidad futura. Esto creen los amilenialistas. El premilenialismo histórico, es la tercera postura, enseña que Cristo regresará para arrebatar a su iglesia, juzgar a los no creyentes vivos y establecer un reino terrenal. Algunos de estos premilenialistas históricos dicen que son 1000 años, literales, pero algunos otros que es un tiempo indefinido. Creen, como los amilenialistas, que Cristo gobierna ahora desde el cielo sobre la tierra. Y en el futuro gobernará durante un milenio en la tierra donde se hace poca distinción entre Israel y la iglesia. Pero sí creen en un Israel restaurado. Al final del milenio, dicen estos premilenialistas históricos, está la resurrección de los no creyentes y el juicio final que es seguido por el estado eterno. ¿Se da cuenta? Hasta ahorita los tres terminan en el estado eterno. Y también la cuarta. La cuarta es el premilenialismo
futurista o dispensacional, como lo conocen hoy muchos. Premilenialismo futurista o dispensacional. Esta postura usan un enfoque histórico-gramatical de las Escrituras, coherente tanto con el Antiguo Testamento como con el Nuevo Testamento, mediante el cual su interpretación, su manera de interpretar la Biblia es de manera literal, sin importar que el tema sea escatológico, relacionado con el futuro o no. Pero se basan en una interpretación literal, histórico, gramatical, en ese orden. Y después el contexto del pasaje, aunque sean temas escatológicos, nos irán diciendo si la interpretación es literal, simbólica, sobre todo en esos dos casos. Por tanto, esta postura premilenialista dispensacional o futurista creen que las promesas de Dios a Abraham y a David se ven en un sentido futuro, con anticipación de una nación restaurada de Israel. Entonces, los premilenialistas dispensacionales creen que las promesas de Dios a Abraham y a David fueron para ellos y que Dios las va a cumplir, porque es un Dios que no cambia. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento en relación a las promesas que le hizo a su propio pueblo, al pueblo escogido, con el cual tenía planes y propósitos que va a terminar por cumplir, dicen ellos. En este patrón, el arrebatamiento viene primero, seguido por la segunda venida de Cristo al final del periodo de 7 años, descrito bíblicamente como la 70ª semana de Daniel. Después de juzgar la tierra y sus habitantes, Cristo gobierna desde su trono davídico en Jerusalén sobre la tierra durante 1000 años. Está el milenio. Pero a diferencia de los otros 3, es precedente a su segunda venida y es un reino literal aquí en la tierra. Al final del cual Satanás se revela por última vez, pero es derrotado al instante. Luego viene la resurrección y el juicio de todos los incrédulos en el gran trono blanco, el cual es seguido por la nueva Jerusalén y el estado eterno. Estas son palabras del pastor MacArthur, Richard Mayhew, los planes proféticos de Cristo. Estoy citando, hermanos, y algunos podrán decir, entonces son macarturianos. No. Pero nosotros, hermanos, a hombres como estos, que se han dedicado a la palabra de Dios, porque son varios teólogos que completan este libro, nos dan fuerza para la postura que nosotros tenemos, y esta cuarta es la que nosotros creemos, hermanos. Y es lo que estamos a punto de descubrir en los versículos 26 y 27 que nos faltan por estudiar en nuestro pasaje de Daniel. Así que si regresa conmigo a Daniel 9:26, vamos a darle lectura. Le pido lo que le pido aquí a mi familia. Tome su Biblia y ya no se despegue de Daniel 9:26. Si tiene la habilidad, vaya a los pasajes que tengo como referencia, pero si no, quédese ahí, para que vayamos leyendo frase por frase y usted pueda ir comprendiendo la línea del autor original, que es Dios. ¿Ok? Entonces, dice Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok, hermanos. Si recuerdan, el escritor en el versículo anterior, en el versículo 25, dice que habrá 7 semanas y 62 semanas. Las primeras 7 semanas son de 7 años, ¿lo recuerda? Por lo que en total son 49 años. Después ahí mismo en el versículo 25 el escritor dice que después habrá 62 semanas y en total de años son 439. Si usted multiplica 62 por 7. Y le digo esto porque si nos falta una semana, ¿cuántos años nos faltan, hermanos? Para completar las 70 semanas.
Una semana, ¿cuántos años tenía? 7. Entonces, ¿cuántos años nos faltan en esa última semana? 7. 7 años literales. No lo olvide para lo que vamos a explicar a continuación. Si regresa al versículo 26, dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Una pausa ahí, hermanos. La frase y después es muy importante para nuestra interpretación del texto, ya que esta frase es un adverbio de tiempo, como sustantivo en el hebreo, pero es un adverbio de tiempo que indica, escuche qué indica, solamente el fin de un periodo, en este caso el fin de las 69 semanas. Por lo que podríamos decir lo siguiente: al final de las 69 semanas se le quitará la vida al Mesías. Note esto, no dentro de las 69, ¿verdad? Pero muy importante, tampoco dice dentro de la semana 70, como algunos indican, porque el texto no dice que es ni dentro de las 69, pero tampoco dice dentro de las 70. ¿O sí lo dice, hermano? No. Nada más dice, y después de las 62 semanas. Cuando se termine la semana 69, se le quitará la vida al Mesías. Ahora bien, si se acuerda, según nuestra interpretación de hace 8 días, ¿cuándo se cumplió para nosotros la semana 69? En la entrada triunfal a Jerusalén. Ahí finaliza la semana 69. Y solo unos días literales después, se le quitó la vida al Mesías. Pero el texto no dice dentro de la semana 70, ¿ya lo vio? El texto no lo dice. Nada más el ángel está diciendo a Daniel que cuando terminen sucederá esto. Pero tampoco está diciendo que es dentro de la semana 70. Ahorita lo vamos a ver en el versículo 27. Entonces, hermanos, la muerte del Mesías ocurre después de agotado el bloque de las 69 semanas. Pero no dentro de la semana 70, que aguarda un cumplimiento futuro. Vea lo que sigue diciendo el versículo 26. Una frase muy cortita. Mas no por sí. Léalo completo. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Si leemos en nuestro español, parecería que dice que se le quitará la vida al Mesías, pero no porque se haya suicidado. ¿Ya lo vio? A primera vista parece eso, pero no dice eso. El autor no está diciendo esto. En hebreo este tipo de frases, en cualquier idioma también, se les llama locución. ¿Y qué es una locución, hermanos? Es una expresión característica de una lengua que está formada por un conjunto de palabras con una estructura fija y que tiene un significado que no se puede deducir de las palabras que lo forman. O sea, no dice lo que usted está leyendo, sino significa otra cosa. Y los exégetas concuerdan en que esta frase significa de acuerdo a las palabras hebreas, y no tendrá nada o no habrá conseguido nada. ¿A qué se refiere esta frase? El contexto no lo demuestra. Regrese conmigo al versículo 24. ¿Se acuerda qué dice? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, etcétera, etcétera, etcétera. 6 propósitos de esas 70 semanas, que hasta ese momento, cuando le quitaron la vida al Mesías, él no consiguió nada en relación a su nación. Estas 6 promesas, ¿se acuerdan que son negativas, pero que no se han cumplido? Es por eso que dice, no consiguió nada en relación a su pueblo, en relación a nosotros, los gentiles, la iglesia en general. Qué bueno que ellos rechazaron, porque entonces entró la redención a nosotros. Pero esta pequeña frase entonces dice, mas no por sí, significa y no habrá conseguido nada. Pero hermanos, entonces, estas promesas que se le dieron a la nación de Israel, el Cristo, el Mesías, no las consiguió. ¿Por qué? Porque su pueblo lo rechazó. Dice el pastor Evis Carballosa, y cito,
el cumplimiento de esas 6 cosas en la nación de Israel aguarda la segunda venida del Mesías. Ese magno acontecimiento tendrá lugar al final de la última de las 70 semanas. Por eso dice, mas no por sí. Le quitaron la vida al Mesías. Al finalizar la semana 69 y no consiguió nada en relación a su pueblo. El pastor, el versículo 26, continúa y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahora bien, hermanos, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo es que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario? Después de la semana 69 también, y no dentro de la semana 70. La semana 70 todavía no empieza. Hermanos, el pastor MacArthur dice, y cito, las 70 semanas no se desarrollaron secuencialmente hasta llegar a la 70ª semana. Existe un espacio. Fin de la cita. ¿Qué es esto de un espacio? Los comentaristas, exégetas y teólogos premilenaristas, dispensacionalistas, creen que es un paréntesis. No así los postmilenialistas ni los amilenialistas. Y para nosotros esta frase, hermanos, tiene un doble cumplimiento. Y aquí dicen, y aquí sí lo tomas a conveniencia. No. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que tienen un doble cumplimiento. En el futuro inmediato y en el futuro final. Vea uno de ellos, Isaías 61, 1 y 2. Isaías 62, 1 y 2. Para que veamos cómo la Biblia está llena de mensajes proféticos para un cumplimiento inmediato y un cumplimiento futuro. Isaías 62, 1 y 2 nos ayuda a ver de qué estamos hablando con ese doble cumplimiento. Dice Isaías 62, 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Pasaje conocido, ¿verdad? Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Escuchen la última frase con atención. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos sus enlutados. Esta última frase no la cumplió Jesucristo en su primer venida. Está por cumplirse hasta su segunda venida. Doble cumplimiento. Porque el versículo 1 y casi todo el versículo 2 se cumplió en su primer venida. De hecho, él mencionó este pasaje. Acompáñenme a Lucas 4, 17 al 19. Lucas 4, 17 al 19. Y aquí se va a dar cuenta en Lucas 4, 17 al 19, cómo es que el Señor Jesús mismo, hermanos, omite la frase de Isaías y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido. Véalo conmigo. Lucas 4, 17 al 19. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el Señor dice, a predicar, versículo 19, el año agradable del Señor. Pero ya no termina la frase de Isaías. ¿Ya se había dado cuenta de eso? Isaías añade, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Segunda venida. Que está por cumplirse en el futuro. Ahí está un doble cumplimiento. Y aquí, si regresamos a Daniel 9, 26,
Se está hablando del pueblo, ¿ya lo vio? No del príncipe que ha de venir, del pueblo, de un príncipe que ha de venir, por lo que el primer cumplimiento se da cuando el pueblo de un príncipe que ha de venir, habla del pueblo romano, de donde saldrá posteriormente el príncipe que ha de venir, que es el anticristo. ¿Cómo lo sabemos? Daniel 2 y Daniel 7, que ya estudiamos, nos dicen que de un reino romano reconstruido saldrá el anticristo. De una unión de naciones será restaurado ese imperio romano. Hermanos, entonces, si está hablando de un príncipe que ha de venir en un futuro, es un futuro lejano. Y este príncipe para nosotros es el anticristo. Para otras corrientes, este príncipe es Jesús. Pero no, hermanos. Aquí se ha hablado de dos príncipes. El primero es el príncipe Mesías. Pero este es el príncipe que habrá de venir y no puede ser Jesús, porque dice que este pueblo de este príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y Jesús no va a hacer eso. Aunque muchos dicen que sí, porque como el pueblo desobedeció, va a ser destruido el templo, como castigo para Israel. Nosotros no creemos eso. Lo que sí creemos, hermanos, que esta parte tuvo su primer cumplimiento en el año 70. ¿Se acuerda qué pasó en el año 70? Para los que no lo saben, después de Cristo. El general Flavio Tito Vespasiano, romano, arremete con sus tropas y destruye la ciudad, el templo, y hace que lo que queda del pueblo sea esparcido, pero ve hasta cuándo, hasta el día de hoy, por toda la tierra. Aunque ya tienen un lugar, una ciudad, pero todo el pueblo judío sigue esparcido. No se han reunido. De hecho, son de los primeros que van a acabar, si usted lo ve en las noticias, su vacunación por la cantidad de israelitas que son. Es una bendición. Israel, el pueblo de Dios, hermano, sigue siendo bendecido. Su propia vacuna, su propia estrategia de vacunación, ya están a punto de terminar su vacunación de esta pandemia. Tremendo lo que es el pueblo de Dios escogido, la nación israelita. Entonces, el pueblo romano al que pertenece un príncipe que vendrá en el futuro, esto es el anticristo, ese pueblo destruirá la ciudad y el templo. Y termina el versículo 26 de Daniel, regresa ahí conmigo. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Jesús narra esto, hermanos, en Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Jesús narra esto. Lucas 21, 20 al 24, vea. Pero cuando viereis a Jerusalén, ¿a quién? A Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Jesús está diciendo, a unos años de que yo me vaya, de que yo parta, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Versículo 21, escuche lo que dice el Señor Jesucristo. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Versículo 22, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque no habrá calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Sobre qué? Sobre este pueblo. Versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. ¿Ve a dónde, hermanos? A todas las naciones. Y Jerusalén, hablando de la ciudad, será hollada por los gentiles. Escucha esta última frase, por favor. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Hasta que los tiempos de qué, hermanos? De los gentiles se cumplan. Ese paréntesis, ese espacio en donde la gracia de Dios se derramó sobre los que no eran su pueblo escogido, sobre la nación que estaba escogida para ser
los mensajeros de ese Mesías, como ese pueblo rechazó, entonces se abrió ese espacio, ese paréntesis para nosotros, en el cual nos encontramos hasta la actualidad. Pero Jerusalén será hollada por los gentiles, por las naciones. ¿Ve hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y sabemos que eso se va a cumplir. Pero ahorita las naciones gentiles van en busca de Israel. Van en busca de perseguirles, de acusarles. Ahorita vamos a ver cosas peores. ¿Por qué, hermano? Porque la historia corrobora esta terrible destrucción de la ciudad, del templo y el pueblo de Dios. El pastor MacArthur, citando a Josefo, Flavio Josefo, este tremendo historiador judío, habla de la destrucción de la ciudad y el templo en el año 70 después de Cristo. Repito, ¿año qué? 70, hermanos, después de Cristo. Que si la semana 70 fuera inmediatamente después de la 69, del final de la 69, como algunas escuelas escatológicas de las que ya hablamos enseñan y creen, no dan las cuentas, porque entonces para que llegue el año 70, también hay un espacio o un paréntesis. Porque para la escuela milenialista, por ejemplo, el decreto comienza allá en Ciro, en Esdras, y termina en el año 27, donde es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Año 27. ¿Cuántos faltan para que llegue al año 70, donde viene la destrucción? No son 7 años literales. Son bastantes años, no dan las cuentas. Y obviamente tienen argumentos para eso que podríamos platicar con muchísimo gusto en otro momento. Para nosotros no, hermanos. Para nosotros hay un espacio y la semana 70 aún no es una realidad. Porque esa semana 70 tiene que ser de 7 años literales. Entonces, para que se cumpla de manera literal, después de que termina la 69, con el bautismo de Jesús, para el año 70 faltan muchos años, no 7 literales. Entonces no podemos tomar 69 semanas de años, de 483 años literales, y después cambiar a un sentido simbólico la última semana para añadirle años. No se puede hacer eso. Para Flavio Josefo, hermanos, nos dice de manera puntual cómo es que llega esto que dice el versículo 26. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones de este pueblo, del pueblo de Israel. Palabras tremendas. ¿Quiere entenderlas? Vea lo que dice la historia. Los historiadores nos dicen que había una peste insoportable, hermanos. ¿Cuándo? Pues, si usted lo nota, en el año 66, comienza a haber rebeldes judíos que no están de acuerdo con los romanos, encabezados por unos llamados los celotes, y empieza a haber pequeñas sublevaciones. Pero no es hasta el año 69 donde este grupo va creciendo y declaran su rebeldía, su independencia ante el imperio romano. Le declaran la guerra a Roma. Y entonces viene una catástrofe para el pueblo judío. Una catástrofe. El Israel antiguo, cuya historia ya no incluyó las palabras y obras de Jesús. Escuche, la comunidad religiosa de Jerusalén que condenó y crucificó a Jesús se extinguió en un infierno que es casi sin paralelos en la historia, la llamada guerra judía del 66 al 70 después de Cristo. Lo que hace, hermanos, el pueblo romano es que Nerón envía a este Tito Flavio Vespasiano y le dice: ve contra los rebeldes judíos. Y Tito Flavio Vespasiano lo que hace es que llega con 100,000 hombres, había 200,000.
judíos. Y entonces la primera ciudad que destruye es Galilea. Y a esos primeros judíos a los que derrotó, los pone a hacer el puente de Corinto. Ese puente hoy, si usted va a Corinto, sigue ahí. Se ve que, y quienes lo hicieron fueron los primeros esclavos judíos, comenzando con su derrota, porque los pusieron a construir ese puente. Pero Nerón se suicida en su locura. Y entonces los generales empiezan a pelear por ver quién va a ser el emperador, y queda Vespasiano. Y entonces deja a su hijo Tito para acabar con la guerra con los judíos. Y lo que hace este general nuevo, Tito, el hijo de Flavio Vespasiano, escuche lo que hizo. Fue cercar las salidas de la ciudad para que dentro de la misma ciudad cualquier persona que quisiera salir por comida, alimento, porque se les iba a acabar tarde que temprano, los mataban y los colgaban. Dicen que el bosque que había alrededor de la ciudad comenzó a quedar pelón literalmente y los colgaban. Y había más de 5,000 personas colgadas que por el hambre que comenzaba a haber en la ciudad, querían salir por alimento. Los historiadores, nos dicen que había una peste insoportable debido a todos los cuerpos muertos que no podían sepultar. Después rodearon la ciudad y la gente comenzó a morir de hambre. Escuchen lo que Josefo dice. Y esto le va a dar una pequeña idea de la devastación, hermanos. Dice Josefo, el hambre terrible que había incrementado en el terror diario aniquilaba a familias enteras de personas del pueblo. Las terrazas estaban llenas de mujeres y de niños que se habían colapsado de hambre. Los callejones estaban llenos de montones de cuerpos de los mayores. Los niños y los jóvenes estaban hinchados con una falta de alimento y vagaban como fantasmas hasta que se caían. Estaban tan afectados que ya no podían sepultar a nadie, y si lo hacían, caían muertos sobre los cadáveres mismos que estaban sepultando. Dice Josefo, la miseria era insoportable porque tan pronto como inclusive la sombra de algo que se podía comer aparecía en algún lugar, se empezaban a pelear por ello. Y los mejores de los amigos peleaban entre sí y se arrebataban el uno del otro las cosas miserables. Nadie creería que los moribundos no tenían provisiones almacenadas. Los ladrones se arrojaban a sí mismos sobre aquellos que estaban exhalando su último suspiro y les quitaban la ropa. Estos ladrones corrían y se tambaleaban como perros sin control y golpeaban las puertas de casas como hombres ebrios. En su desesperanza con frecuencia entraban a la misma casa 2 o 3 veces en un día. Su hambre era tan insoportable que se vieron forzados a masticar todo y cualquier cosa. Colocaban las manos en cosas, inclusive los peores animales, ni los peores animales ni siquiera tocarían, mucho menos comería un animal. Ellos sí se lo comían. Josefo dice, ¿por qué describiría yo la vergüenza e indignidad que el hambre trajo sobre los montes, haciéndolos comer cosas tan no naturales? Dice Josefo, porque cuento de cosas desconocidas por la historia. Sea griego o bárbaro, es aterrador hablar de ello e increíble oírlo. Con mucho gusto hubiera pasado por alto este desastre en el silencio para que no hubiese recibido la reputación de registrar algo que debiera parecer a la posteridad algo totalmente degradante. Pero hubieron demasiados testigos oculares, y fuera de eso, mi país tendría poca causa por estar agradecido. Por estar agradecido conmigo si hubiera guardado silencio acerca de la miseria que se soportó en este tiempo. Fin de la cita. A eso se está refiriendo al final de Daniel 9:26. Pero escucha, hermano, es solo el comienzo. Flavio Josefo dice que en una noche murieron 2,000. La ciudad fue incendiada y para agosto del año 70, los soldados romanos levantaron sus banderas en lugares sagrados y comenzaron a sacrificar ídolos. Esto fue seguido de homicidio y de saqueo. Fue una devastación total. Daniel dijo que vendría y sería una inundación, y hasta el final de la guerra durarán las devastaciones. Hermano, años después,
La misma historia nos relata que vinieron las cruzadas, ¿lo recuerda? Cuando los judíos comenzaron a pedir su independencia y los llamados cristianos, en nombre de Cristo, comenzaron las cruzadas, comenzaron a matar cristianos. Dicen, hermanos, que en la segunda cruzada en el 1146, la matanza amenazó con exceder a la de la primera. Y en 1348 y 49, durante el tiempo de la muerte negra, el azote terrible, los judíos fueron acusados de envenenar los pozos que llevaron a este azote. Y después los judíos, para salvar sus vidas, huyeron a 2 países, Polonia y Rusia. Y esa es la razón por la que estuvieron ahí, inclusive hasta tiempos modernos. En 1894, los judíos todavía fueron abusados en el terrible asunto de Defrois en Francia. Y hermano, no necesito contarle, en 1940, 6 millones de ellos fueron matados por Hitler. Ese es el tamaño de devastación que comenzó en el año 70. Y escuche, hermano, no ha terminado. Viene lo peor. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hermanos, si nosotros creyéramos que la semana 70 se cumplió con la muerte del Mesías, y después vemos que aquí el versículo 27 comienza con la frase, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ¿no está usted de acuerdo conmigo que entonces ya tendríamos 71 semanas? 69 hasta antes de que se diera muerte al Mesías. En la 70, muerte al Mesías, pero aquí dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, semana 71. Sé que esto no lo hacen las escuelas escatológicas. Ese por, hermanos, en el versículo 27, y por otra semana, no existe en el original. Pero lo que sí dice literalmente en el hebreo es lo siguiente: Él hará firme el pacto una semana con muchos. Ahí está nuestra semana 70, pero todavía no llega. Él hará, Él confirmará, reafirmará, no, confirmará, pondrá firme el pacto con muchos. ¿Qué pacto? El pacto que hizo con las promesas a Abraham y a David. La Biblia de las Américas lo traduce, y Él hará un pacto firme con muchos por una semana. Ahora bien, hermano, usted preguntará, oye, si lo del paréntesis es cierto, ¿cuánto dura el paréntesis? El tiempo total del paréntesis. No nos dice el tiempo total del paréntesis, pero sí nos dice que terminará, regrese conmigo al versículo 27, Daniel 9:27, cuando sea confirmado el pacto con muchos. ¿Quién firmará ese pacto con muchos? Hermanos, otra vez el texto nos lo indica. No puede ser Cristo, porque dice que esta persona, versículo 27, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que el que hará que el pacto con muchos, este pacto lo hará el anticristo. Esos muchos son el pueblo judío. Cuando este pacto sea una realidad, entonces es el comienzo de la semana 70. ¿No es más fácil creer lo que la misma palabra nos está mostrando al escudriñarle, hermanos? Esto es lo que dice el versículo 27. Y él, el del versículo 26, el pueblo, no, del príncipe que ha de venir, ese príncipe que ha de venir, ¿qué va a hacer? Hará un pacto firme con muchos una semana. ¿Y qué significa esa semana? 7 años. Y después de los primeros 3 años y medio, ese príncipe en donde se van a sentir seguros los judíos porque los va a proteger de las naciones que los amenazan, va a hacer algo. Va a cesar. ¿Con qué? Con los sacrificios y la ofrenda. ¿Pero qué se necesita para que haya sacrificios y ofrendas? Un templo. Entonces la mayoría de los premilenaristas, dispensacionalistas, en esta iglesia, enseñamos y creemos que una de las señales es que el templo será reconstruido por este mismo Mesías, promovido por este mismo Mesías,
pero que a los 3 años y medio todo va a ser revertido. Él se va a voltear, le va a dar la espalda al pueblo. Y lo primero que va a hacer es cesar los sacrificios que ya estaban otra vez haciéndose en ese templo nuevo. Y entonces, dice el final del versículo 27, voy terminando, hermanos. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué significa para nosotros esta frase? La gran tribulación. Que más adelante, en un capítulo, 2 capítulos más adelante, vamos a explicar con detalle, ¿le parece? La gran tribulación. ¿Qué creemos que va a pasar antes de esto? En un arrebatamiento, del cual también se burlan, se mofan, nos tildan de cobardes porque piensan que ¿por qué estamos huyendo de la tribulación? Hermano, estamos ahorita en la tribulación de ellos. Y aquí estamos, firmes y valientes. Pero las cosas se van a poner peor. Y cuando empiece la semana 70, usted y yo, de acuerdo a lo que creemos, hermanos, ya no vamos a estar aquí. ¿Cómo podemos aplicar estos 2 versículos con mucha información a nuestros días? Esta mañana, en particular a ti, que escuchaste toda esta información de parte de Dios para su pueblo. Hermano, creer de esta manera en el futuro nos da esperanza. Porque estamos frente a un Dios fiel a sus promesas, que no cambia. Y si no cambió en cuanto a sus promesas para con su pueblo, y tarde que temprano las va a cumplir, también con las que a través de la palabra te hace a ti en lo personal, cuando tú lees tu Biblia. El mismo Dios que es fiel a su palabra y ha cumplido todo a la perfección hasta el momento, ese mismo Dios es el que te dice y te da muchas promesas a ti. El que quiere animarte a través de este pasaje en donde habla de su pueblo y donde va a cumplir las promesas de su pueblo, pero también los juicios. Y ese es el sentido negativo de lo que podemos aprender también esta mañana. No juguemos a ser cristianos. No juguemos a ser cristianos. Porque así como la desolación y la devastación total se va a cumplir en su pueblo, se va a cumplir en toda la humanidad. Si Él viene como juez y juzga tus propios pecados y justamente te condena para siempre. No solo sus promesas, sino también sus juicios son reales. ¿En qué nos afecta una interpretación en estas 4 posturas, hermano? La manera siguiente, escucha con mucha atención, voy terminando. En tu salvación, hemos dicho 2 domingos anteriores que no, porque esto habla de los tiempos futuros. Pero sí en cuanto a tu estadía firme como ancla en estos momentos tan difíciles, en donde muchos cristianos, por tener otras posturas, están devastados, están aterrorizados. Ven videos de todo tipo en YouTube, en Facebook, en donde los buscan, y cuando terminan de ver un video que habla del futuro, que habla de una noticia nueva, que habla de cierto personaje, están temblando. Hermanos, el creer en esto es que cuando de verdad se pongan las cosas muy feas y comience esa 70ª semana, usted y yo ya no vamos a estar. Eso es lo que creemos. Eso es lo que yo quiero y deseo en mi corazón que usted crea. Porque sí afecta nuestra posición actual el cómo creemos ese futuro. Hermano, si usted no puede estar creyendo como el mundo, no puede estar sorprendido porque los Simpson han atinado a muchas predicciones. No, hermano. La Biblia es la palabra de Dios y no falla, no ha fallado ni fallará nunca. Todas esas noticias, hermanos, si son reales, no están en comparación con nuestra palabra perfecta, inerrante, a la cual nos abrazamos y nos anclamos en verdades tan tremendas como estas. Porque si tú crees de la manera, hermano, en que interpretamos estos tiempos futuros, tú debes estar firme.
Por eso es que cuando vienen temblores fuertes aún en nuestra ciudad, permanecemos firmes y alabando a nuestro Dios, porque esto no se compara. Termino con Mateo 24. Escuchen cómo lo predijo el Señor Jesucristo hablando de esto. Mateo 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Misma pregunta que pudiéramos hacer nosotros hoy, esta mañana, hermanos. Haz de cuenta que la hiciste al Señor. Ve cómo nos responde. Versículo 15, Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿De que habló qué? El profeta Daniel. Y luego dice: el que lee entienda. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y escuche, ni la habrá. Desolación total, pero de su pueblo, como ya vimos a lo largo de la historia, que no ha terminado. Por eso dice: ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aunque parezca que son muchos años, hermanos, en ese paréntesis del cual muchos se burlan de nosotros, son acortados a causa de los escogidos. Estamos en un paréntesis hermoso, donde Dios sigue salvando gentes de toda lengua, tribu y nación, hasta que un día se termine ese tiempo. También el periodo de gracia para todas las naciones. ¿Y cómo vamos a saberlo? Porque va a comenzar a cumplir las promesas hechas a su pueblo. Todavía no termina ese tiempo. Estése firme, anclado en las promesas de nuestro Señor, y no se espante de nada. Para nosotros, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos a la luz de la explicación de este texto durante ya 3 domingos, que la finalidad que tienes es que abracemos tu bendita palabra, porque es fiel. No falla. Ayúdanos a entender estos tiempos y los que nos quedan por vivir, porque no los conocemos, anclados en la firme promesa de lo que tú nos enseñas a través de tu bendita palabra. No permitas, hermano, no permitas que los hermanos estén peleando, dando un testimonio equivocado. Permítenos hablar las diferencias en el contexto correcto, Señor. Que el enemigo no use, Señor, estas cosas para que este sea el testimonio que tu iglesia le da a los que no creen. Te lo rogamos esta mañana todos juntos. No nos involucremos. Ayúdanos a no involucrarnos, Señor. A respetar esos videos, esas posturas. Y nosotros estar anclados en estudiar tu bendita palabra, porque es la que nos da seguridad de nuestro futuro, que es estar contigo por la eternidad. Te damos gracias por eso, y la gloria y la honra. En Cristo Jesús oramos esto. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran preguntar, a través del correo, WhatsApp, llámenme en la semana. Estoy seguro que mi pastor Mario de los Ríos, Ascari, que también le sabe mucho a esta parte, su hermano Sergio, grandes hombres y mujeres, servidores de la iglesia, vamos a seguir retroalimentando este estudio, y vamos a todos a fijar una postura todavía más fuerte. Que Dios le bendiga, que tenga buen domingo, pásela bien.